Hechos capítulo 18, versículos 7 al 8. Como hemos estado por mi agenda, hermanos, no he podido darle continuidad ordenadamente. Tengo a veces que recordarle dónde nos quedamos en el estudio del libro de los Hechos, queriendo retomar nuestra doctrina pentecostal, hermanos, queriendo retomar y entender no solamente el mover del Espíritu Santo, pero el propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Y amados, en esta ocasión habíamos hablado de Pablo, que llega el momento en el cual parece que hay un enfado en él. Y por fin, hermanos, después de tanta discusión, tanta confrontación con los religiosos de su tiempo, él dice: suficiente ya, me voy a los gentiles. Y el hombre sale de la sinagoga y se va y les dice: me voy totalmente a los gentiles, porque ellos iban a escuchar el evangelio. Es tremendo esa expresión, amados. Ahora, ahí nos quedamos. 18:7, ¿lo tienen, amados? Y saliendo de ahí, o sea, del lugar de la reunión con los religiosos de su tiempo, dice la escritura, hermanos, que se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, no se fue lejos, salió de una puerta y se metió a otra, ahí rápido, en el mismo vecindario. Pero mire el versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, el líder, hermano, porque recuerde que aunque muchos lo rechazaron a Pablo, rechazaban el mensaje, hubo varios que lo aceptaron, y entre ellos había personalidades de suma importancia. Entre ellos está Crispo, que era, hermanos, el principal de la sinagoga. Pero mire cuidadosamente la escritura: creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No importa cuánta gente rechace el evangelio, Dios tiene un remanente. Dios tiene, hermanos, un pueblo que sí le va a escuchar. A veces no son muchos. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo, amados, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero también, hermanos, angosto, difícil el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Amados del Señor, a pesar de que siempre esté la gente rechazando el evangelio, Dios siempre va a seguir salvando a las personas, amados. Dios siempre va a seguir añadiendo al cuerpo de Cristo los que habrían de ser salvos, dice la palabra del Señor. Amén, santos. Ahora bien, lo interesante, y ahora el punto donde me quiero concentrar, es que sale de la sinagoga y se va a una casa particular, en donde obviamente va a predicar el evangelio ahí. Deja de hacerlo en el templo, deja de hacerlo en el lugar de reunión religioso para irse a una casa. Luego la palabra de Dios dice que la casa de Crispo, el principal, creyeron en el Señor Jesucristo también. Vamos a hablar de la casa, las casas, amados. Las casas toman un papel muy importante en el evangelio, demasiado importante en la predicación del evangelio. En unos momentos más vamos a leer una escritura que dice que el pueblo del Señor, en sus principios del evangelismo, predicaban en los templos y en las casas. Esos eran los dos principales lugares en donde se predicaba el evangelio. Abrir la casa es es dejar que la salvación llegue a la casa. Estoy entendiendo que estos son tiempos un poquito más difíciles. Todos nos movemos por distancias muy largas, nos movemos por un tiempo muy ajustado,
y nos es ya muy difícil abrir los hogares y las casas. Y a veces cuando las abrimos, en vez de predicar el evangelio, terminamos haciendo fiestas. Digan amén. Sí, muy normal en nosotros los latinos, nos encanta esto. Entonces, pero el evangelio, amados, no cambia, hermano, sigue siendo el mismo y la forma sigue siendo exactamente la misma. Pedro está en la casa del curtidor, Simón el curtidor, ¿se recuerda? Y mientras estaba en el atrio de arriba, recibe una revelación de Dios para que vaya a la casa de Cornelio. Ponga atención, casas. En las casas estaban sucediendo cosas extraordinarias. Creo yo, hermanos, que en algún momento debiésemos de retomar. Levantamos nuestras células y llegamos hasta 11, 12, pero después se nos decayó. Y entiendo yo esto, hermanos, es un poquito difícil abrir la casa. Pero déjeme decirle algo bien importante. Si en su casa vive gente o hijos, padres que no son creyentes, esa casa debería de abrirse para que se predique el evangelio. Porque la casa de Cornelio creyó él y toda su casa. Acá en esta otra casa, hermanos, dice que Crispo creyó con toda su casa. Amados del Señor, en algún momento considere abrir su casa para predicar el evangelio. Regularmente nosotros queremos que la gente venga al templo. Amados del Señor, no es funcional, no es la manera. Y regularmente también los que están en el templo buscan a aquellos que están en otros templos. Nadie se preocupa por el pecador, por el impío, por el que no conoce de Dios. Entonces, sacar el evangelio del templo, eso es lo mejor que se puede hacer. Y no, hermanos, dejarlo encerrado en cuatro paredes, que ese es el error que la iglesia ha cometido. El evangelio tiene que salir. Ahora, ¿cuál es el mejor lugar para que el evangelio salga? La casa, los hogares. Explico por qué, hermanos. La Biblia menciona mucho la casa de Dios y luego menciona mucho la casa del ser humano o la casa del hombre. Cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer. Cuando hablamos de la casa del hombre, nos referimos a familia o descendencia. Mire bien, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la casa de David, la casa de Abraham. Ahora, aunque sí, la referencia es, hermano, a la habitación, a lo que es la estructura, también se refiere a los que habitan dentro de la estructura, a la descendencia que nace, que se cría y que salen de esa casa. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una casa que luego formula, forja otra casa. Pero al último, hermanos, son una sola casa. ¿Por qué? Porque la casa es importante. Por ejemplo, amados del Señor, comprendan algo. En la casa es donde todo sucede en nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos dejará el hombre a su padre y a su madre, es porque aquel hombre o mujer que nació y creció en una casa se va a casar. Va a tomar un pacto en un casamiento. ¿Aló? Y después de casado se le va a llamar, ¿está casado? ¿Está casada? ¿Cuánto me están entendiendo? Ve la importancia de la Biblia cuando dice las casas. No solamente es la cuestión de descendencia, pero cuando dice la casa, está hablando de una parte importante de nuestra vida. No solamente la estructura del hogar, que puede ser un jacalito, o puede ser, hermano, o como se le llaman, es jacalito es en mi tierra, pero allá por Centroamérica es una chimpa, ¿no? Una champa, discúlpenme, hermano.
Aleluya. Pero es el lugar donde se crían los hijos, donde la familia se reúne alrededor de la mesa, donde hay comunión, donde mucha parte de nuestra vida sucede, donde forjamos la historia de la familia, donde se educa a los hijos, donde se relaciona el esposo y la esposa, donde se practica el amor y el perdón, en donde nos unimos y nos sentimos como lo que somos, una familia. De ahí la importancia porque la Biblia nos enseña que el evangelio se predicaba en los templos, pero la segunda opción importante era las casas. Salió Pablo de la sinagoga y se fue a una casa. Vuelvo a repetirle, amados, el evangelismo callejero es buenísimo, es excelente, pero jamás vas a poder sustituir el evangelismo en una casa, porque cuando entras a la casa, entras a la intimidad de la casa. Entonces, una familia que abre sus puertas para que el evangelio llegue, estás permitiendo que el evangelio penetre en la intimidad de la casa. Pero qué difícil es abrir la casa, porque nos gusta la privacidad. ¿Aló? ¿Y cómo cree que voy a dejar de ver la novela para tener un devocional? Quiero que abra su mente y su corazón a lo que estamos mirando en la palabra. A veces, como les dije el domingo, los detalles los pasamos desapercibidos, pero llevan una esencia bien linda, amados del Señor. Abrir la casa es abrir las puertas al evangelio. Y ya hay muchas formas en el que la manera en que se reflejan las escrituras. He aquí yo estoy a la puerta ahí. ¿A cuál puerta se pudiese haber referido Apocalipsis? La puerta de tu casa, porque dice: entraré contigo y cenaré contigo. Tendré comunión íntima contigo. ¿Dónde se forja, se formula la intimidad? En la casa. Por eso usted llega y se quita sus zapatos y se pone chanclas. Digan amén. Se levanta en la mañana y está todo despeinado y no hay problema. ¿Aló? Y si alguien toca la puerta, lo primero que hace es barrer rápido y meterlo debajo de la alfombra para que no mire. Porque en la casa hay libertad, amados del Señor. En la casa hay honestidad. En la casa no hay hipocresía. Somos lo que somos. No se puede disfrazar, no se puede reflejar lo que no somos. Entonces, abrir las puertas es traer el evangelio de Cristo Jesús, la salvación al hogar. Y ahí se exponen a los hijos, a la familia y a los no creyentes. Habrá apatías, habrá rechazos, habrá gente que va a renegar. Pero si se abre una casa, la salvación ha llegado a esa casa. ¿Se recuerda del chaparrito en Jericó? Necesario es que more en tu casa. Aleluya. Y se lo llevó a la casa, lo invitó. Y cuando está en la casa dijo: todo lo que he defraudado lo voy a devolver. Todo lo que he hecho mal me arrepiento. Y Cristo dijo: la salvación llegó ¿a dónde? A esta casa. Habría que considerar, hermanos, retomar lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú tienes familia que no es creyente, abre tu casa. Porque ellos necesitan escuchar, necesitan ser expuestos al evangelio. Y a lo mejor se van a encerrar en su recámara. Y se van a taparlo y se van a poner los audífonos. ¿Verdad? Yo tengo unos caritos que me regalaron, que los uso cuando voy de viaje.
me los pongo, los prendo y se apaga todo el ruido del avión y todo, no escucho a nada. Aleluya. Son unos, creo que son Bose, no me acuerdo qué son, pero son caritos. Y sí le dije que una vez, me voy a salir de aquí del tema, dije que una vez se me apagaron y no sabía qué onda. Y los llevé a la compañía, encontré una en Ontario y ahí voy, llegué. Cuando llego, me dijo el muchacho, le dije, no sirven. Me dijo, ¿no leíste las instrucciones, verdad? Caray, le digo, ¿por qué? Porque se los puso y luego le hizo así. Así con la manita del dedo así, por encimita. Digo, ese es el volumen, dice. Pues yo estoy impuesto al botoncito, pues. Soy análogo yo todavía. Aleluya. Entonces habrá quien se ponga los audífonos y diga, no quiero oír. El punto aquí es que cuando se abre la casa al evangelio, la presencia de Dios, la gloria de Dios, amados, porque el evangelio tiene poder. Entonces yo puedo ver, hermanos, a este personaje, a ver, Crispo, que Crispo creyó con toda su casa porque se lo llevó a otra casa. ¿Por qué no en la sinagoga? ¿Por qué no en el templo? Sino en una casa. Y muchos de los corintios creyeron. Entonces, la casa de Dios es importante. Es morada de Dios, es lugar de adoración. Se le llama santuario, se le llama templo. Y será siempre predicado este evangelio en este lugar. Y será siempre su nombre adorado y exaltado y bendecido. Pero la Biblia nos dice que después de aquí sigue en la casa. O sea que la fiesta después de aquí sigue allá. Mi fe y mi convicción no se queda en este lugar. Yo vengo y recibo para llevarlo ¿a dónde? A mi casa. ¿Sabe por qué hay tanto conflicto entre padres e hijos? Porque a veces los hijos ven en los padres una imagen en el templo y otra imagen en la casa. ¿Siguen aquí? Entonces siempre va a ser la casa. Ahora, cuando yo leo y estudio profundamente esto, por ejemplo, David, amados, David tenía un celo bien profundo por la casa. Él decía, ¿cómo es posible que yo esté morando en un lugar tan hermoso como era sus atrios? Era el rey, su palacio. Pero el arca del pacto estaba en una tienda. ¿Se recuerda? Los que leen la Biblia, los que no me están entendiendo nada, pero los que leen la Biblia sí me entienden. Y él deseaba construirle casa, templo. Pero Dios le dijo, mi hijo, has derramado demasiada sangre. Tus manos están manchadas de sangre. Pero conozco tu deseo. Y voy a permitir que el que salga de tus lomos, tu hijo, él me construya casa. Y luego aparece Salomón. Y Salomón construye, oh hermano, el más hermoso templo que ningún dios pagano haya podido tener, dándole toda la gloria a Dios, amados. Tanto que en el mundo antiguo, hermanos, no se encontró lugar más bello que el templo salomónico. Y no se encontró hombre más sabio que el mismo Salomón. Porque siempre se va a honrar la casa de Dios. La vamos a respetar. Vamos a asistir. Vamos a participar. Vamos a adorar. Voy a traer mis hijos aquí. Mis hijos van a crecer aquí. Por eso no puedo estar en el chapulineo. Díganme los chapulines. Brincan para acá, brincan para allá, van para allá.
No, cuando hablamos de casa, hablamos de familia. Mi casa. Lo mismo que dijo Josué. Yo y mi casa. Sí, amados. Entonces, por ejemplo, el Salmo 132, lo leo rápido porque ya se me fue el tiempo. Pero mire, el Salmo 132, versículo 1 nos dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, porque la casa es lugar de descanso. ¿Cuántos quieren llegar a su casa después del trabajo? No, pues ahí está la fiera, ¿cómo voy a llegar? Se la pasa dando vueltas en el vecindario. Aleluya. Bueno, la casa es lugar de reposo y de descanso. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Versículo 5: hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Ahora, por favor, no malinterprete, amados, porque Salomón, cuando terminó, cuando el templo lo estaba dedicando, después que lo terminó, él dijo: nada va a poder contener tu gloria. Pero el simbolismo del templo, la majestuosidad del Dios al cual servía, hermanos, un lugar donde el pueblo podría llegar y alzar sus manos y arrepentirse y recibir bendición. El templo, la casa de Jehová. Y de ahí a nuestra casa. Amén, amados. Siguen aquí todavía. Por eso el Señor Jesús nos dice así, amados, que Él lo llevó más allá todavía. No solamente es el templo, no solamente es la casa donde la estructura donde tú crías a tus hijos, donde haces matrimonio porque estás casado y usted está casada y muchos no se quieren casar. Aleluya. ¿Quieren vivir en unión libre, en pecado? Santo Dios. De ahí el Señor Jesús lo lleva a otro nivel más alto. Porque el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, amados. Donde significaba que Dios ya no iba a morar en el templo. Ahora iba a morar en los corazones. Entonces no solamente importante la casa, lugar de reunión, la casa donde criamos a nuestros hijos, pero ahora nosotros mismos somos templo. Y algunos como yo que están poquito pasaditos de peso, somos catedrales. Pero al fin, presencia de Dios en nuestro corazón. Amén, amados. Aleluya, bendito Dios. Algunos son capillitas chiquitas, sí. El Señor Jesús lo llevó a ese lugar cuando Él dijo en Juan 14:23, amados. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Qué linda escritura. El que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él. Está en plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amados. Amén. Ahí le va pues. Y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. Porque casa es el lugar de la morada, de habitación. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué linda escritura, hermanos. Entonces, la importancia de ver nosotros la palabra casa, casa de Dios, nuestra casa, habitación de Dios en nuestro corazón. Amén, santos. Y recordar lo que ahora sí Hechos 5:42 nos dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se nos cayeron las
células. Pero en algún momento Dios nos tiene que dar la gracia, porque este evangelio tiene que llegar a todas las personas. Y los que más nos interesan por principio son los que más amamos: nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades, aquellos que tal vez no puedes invitar al templo, pero sí te aceptan una invitación a tu casa, a escuchar la palabra, a orar por ellos, a bendecirles. Las casas, amados. Entonces, vamos a terminar con estos dos personajes, Justo y Crispo. Justo y Crispo. Justo fue el que abrió la casa y Crispo fue el que se le salvó toda su casa. Aleluya. ¿Cómo sería, ya para cerrar esto, cómo sería ese momento? Vamos a ver. Pablo está enojado, lo están argumentando, le están tirando de todo y acusándolo y buscando la manera hasta de llevarlo a la misma cárcel. Ahí está Pablo aguantando, hasta que al fin se enoja, se molesta y dice: basta ya, me voy a los gentiles. Y cuando él se levanta de la sinagoga, se le acerca Crispo, se le acerca Justo y le dice: oye, pues yo vivo aquí enseguida. Aleluya. Vayamos a escuchar la palabra. Y se los llevó, ahí estaban, en la casa. Y Crispo trae a toda su familia. Y todos reciben a Cristo como su suficiente Salvador. Qué bonito es esto, amado. En algún momento considera abrir tu casa para que el evangelio sea predicado en aquel lugar. La mies es mucha, los obreros pocos. Nos hacen falta obreros, tanto aquí adentro como allá afuera. Pero de alguna manera no tenemos que rendir, hermanos, y tenemos que seguir impulsando, empujando para que este evangelio siga siendo predicado. El Espíritu Santo fue el que abrió las puertas. El Espíritu Santo fue el que tocó los corazones en la casa de Cornelio. Porque aún mientras estaba Pedro hablando, dice la palabra, en la casa de Cornelio, dice que descendió el poder del Espíritu Santo. En la casa, en la casa, en la casa. Aleluya. Como que no lo logro convencer, pero bueno, por lo menos lo intento. Las casas, la casa es importante. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Por eso la casa tiene que estar limpia. Aleluya. Pero no limpia de limpieza, que huela a pinol. No. Aunque no está mal, por favor, límpiela. Pero que tiene que estar limpia de toda maldad, de toda pecaminosidad, de toda hipocresía. Porque en mi casa mora la presencia de Dios, amado. Amén, santos. Entonces, ahora que llegue a su casa después del culto, cuando ponga el pie adelante, después de la puerta, bendiga su casa. Y siempre diga: esta es casa de Dios. Esta es casa de la presencia de Dios. Esta es casa del evangelio. Aleluya. Y vivamos en el interior y en la intimidad dignamente a la altura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Así que aguas con Netflix. ¿Aló? Sí, pues ¿qué es eso? A ver, Señor Jesús, siéntate aquí conmigo. Y unos palabrones que salen ahí del ojo del diablo. Bendito Dios. Siguen aquí. Ya me voy de salida. Nomás quiero recalcar eso. Salió de la sinagoga y salió porque el Espíritu Santo lo sacó de ahí. Porque el evangelio tiene que ser esparcido por las casas, por los hogares, para las familias,
para los hijos, para los padres, para todo aquel que necesita a Cristo en su corazón. Amén, santos. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Pónganse de pie, amados del Señor.